Si tú haces una exposición que se ve descuidada, que se ve una cosa mal puesta, inmediatamente tú estás degradando al artista, a la obra, etc. Ojalá que todos los artistas dominicanos vivan del arte. La gente va a los museos y cree que ahí pusieron unos cuadros Que lo ahí, engancharon ahí, y ya, según. y no saben el trabajo que hay detrás. Expresatura es algo que es como una finura que tú, cuando tú ves el resultado, tú no te das cuenta del trabajo que costó. Sara, dime un artista subestimado del Caribe. Justo Susana. Justo Susana. El contexto que le tocó vivir, el lugar, la Guerra de Abril, todo. Fue un artista maravilloso que lamentablemente se le ha dado muy poca difusión. Una idea equivocada sobre la curaduría. Que curamos padeceres. Yo no curo nada. Yo no curo nada. Yo cuido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Arte. Ustedes se van a dar cuenta por qué Miguelina está mala de la risa. Señores, yo tengo que decirlo. Yo tenía un sueño, porque ha sido unos días intensos. Miguelina lo sabe y Miguelina estaba igual que yo. Ay, sí. Pero a mí se me fue el sueño ya. Porque con la invitada que tenemos, señores... Bueno, nosotros hicimos un podcast antes del podcast. Gracias a Dios que comenzamos a grabar un chingo. Ustedes van a ver ahorita. Nosotros tenemos corriendo 6 minutos. Ajá. Y de verdad, yo no puedo deshacerme de esos 6 minutos. No, para nada. Yo voy a ver qué es lo que vamos a hablar con producción para que no me lo corte. Vamos a ver cómo lo editamos, porque ustedes van a entender ahora, porque que ya a mí se me fue el sueño. Nosotros ya tenemos un podcast antes del podcast. ¿Quién tenemos aquí hoy? Yo voy a hacer una introducción súper formal, ¿verdad? Pero porque su trayectoria lo amerita. Lo amerita, efectivamente. Pero la persona es una persona muy divertida, muy afable, sumamente simpática, chévere. Pero yo le voy a hacer su introducción como Dios manda. Entonces, hoy tenemos a nada más y nada menos que Sara Herman. Sara Herman es graduada de Historia de Arte en La Habana. Ha sido designada directora del Museo de Arte de Santo Domingo. Es miembro de la Asociación Dominicana y la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Ha laborado, como mencioné, en el Museo de Arte Moderno y en otros museos. Es actual editora en jefe del Centro León. Y, señores, ha estado a cargo de exposiciones múltiples. Una de ellas, Bienal del Caribe. Es responsable de Relaciones Públicas de la Casa de Chabón. Ha colaborado con centros de arte en Nueva York. Ha sido crítica del diario El Caribe. Ha publicado ensayos, investigaciones. Y toda esta hoja puede ser de una persona que tiene como 90 años viviendo. Pero, señoras y señores, Sara Herman. Bienvenida. Celebrando el año 91 de mi existencia. Porque no son 90. Pero gracias. Ustedes saben que yo soy fan del podcast, por lo tanto... No lo sabíamos hasta hace poco y... Bueno, es que yo he insistido mucho, pero Miguelina ha hecho de oídos sordos ante mis súplicas. No, señores. Bueno, Sara y yo coincidimos muchísimo en exposiciones, en actividades, en activaciones del Centro León y demás. Y ella siempre me dice, ¿y cuándo me va a invitar al podcast? Y al principio yo pensaba que era como... cordial. Como decirlo por así como... Déjame yo decirte algo chévere para que me lleve. Y ante la insistencia... Yo dije, ¿pero es verdad? Ajá. ¿Es verdad que ella quiere venir al podcast? De hecho, Miguelina me lo comentó así mismo. Claro. Dije, pero es verdad que ella quiere ir. Porque a mí me sorprendió y para nosotros es más que un qué? privilegio porque aunque esto es un proyecto que nosotros le hemos puesto muchísimo cariño, muchísima atención, Sara, tú eres una eminencia. Claro. No, hombre. En el arte dominicano. No, realmente. Mira, se siente la pasión y el esfuerzo que ustedes le ponen. Y de ahí que yo sea una consumidora del podcast. Precisamente porque lo que más me gusta en la vida es hablar de arte. Ay, Dios. muchas gracias. Qué linda. Entonces vamos, Sara, vamos desde el principio. Ay, Dios. Desde la raíz. Prehistoria. Génesis. A mí me gusta desde el Desde aló. Génesis. Dije prehistoria. Ella dijo prehistoria. A mí me gusta arrancar por la raíz. Porque... ¿Cómo era Eva? Correcto, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Porque en esa raíz es que conocemos a la persona, más que todos esos títulos y todas esas cosas que yo dije. Entonces, ¿de dónde viene Sara, la niña Sara, que le gusta el arte? ¿Por qué este mundo? Bueno, a la niña Sara le gustaba todo, debo decir. Le gustaba todo, le gustaba... Tú te podrías relacionar un poco conmigo, por lo menos conocer de mi desdicha cuando mi madre con 4 años me llevó a la escuela de Alicia Alonso en La Habana y la esperaron conmigo de manos diciéndole, doña, llévela para la escuela de rumba porque ella no da para esto. Mi mamá siempre ha sido una mujer amante del arte y ella nos insufló ese amor
a todos nosotros. Pero no fue sino hasta que estuve en el bachillerato que tuve un profesor de Historia del Arte maravilloso que se llamaba Carlitos Báez, que aprendí muchísimo, que yo dije, mira caramba, Historia del Arte es algo que existe. Después conocí a un historiador del arte, al primero que conocí en mi vida, Jan Lundius de Suecia, y estaba casado con una dominicana y yo le hacía babysitting a su niña, y comencé a ver libros de simbolismo sueco, a oír rock sueco, cuando no había Ikea, a comer pasta de anchoas, pancocor, todas esas cosas que... Y él me enseñó lo posible que era ser historiador del arte. Había por supuesto un gran obstáculo, y era que ¿dónde yo estudio historia del arte? O sea, ¿cómo además? Porque mi familia no tenía cómo mandarme ni a los Estados Unidos ni a Europa a estudiar. Como yo había vivido en Cuba, surgió la posibilidad de volver a la escuela, a la Universidad de La Habana, a la Escuela de Artes y Letras, a estudiar Historia del Arte, y ahí estuve 5 años maravillosos del 86 al 91, que fueron años formativos muy importantes, maravillosos, que los amé, y yo tenía 18 años, entonces pocas cosas son tan pródigas como tener 18 años. Y investigué mucho, vi mucho arte joven cubano que en ese momento tenía el boom internacional, las bienales de La Habana, la del 86, la del 89, la segunda y la tercera, que fueron las más importantes, según mi opinión. Estuve ahí para verlas. Entonces, ya ahí, obviamente el cosmopolitismo del arte me vino por esa estancia en Cuba. El aprendizaje de la historia, porque mi mamá era también una gran amante de eso. Y después mi tosudez, porque yo sabía que con eso no se hacía dinero. Y entonces... Yo me río, pero no es que me da risa. El afrontarme a la realidad lo que me hace reírme. No, es verdad. Es que, bueno, en ese momento yo creía que con eso no se ganaba dinero. De hecho, mis compañeros de estudio, mis compañeros de bachillerato me decían, tú vas a ser guardia en un museo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú te vas a sentar ahí. Y yo misma no sabía lo que iba a hacer, de verdad. Yo sabía que había trabajo, pero yo no sabía lo que iba a hacer. Y la mejor escuela es la vida, y con la vida me fui dando cuenta qué era realmente lo que me interesaba hacer. Y hoy tengo 20 años en el Centro León. Wow. 21. En el Centro León. Increíble. Pero antes de eso tuve 13 en el Museo de Arte Moderno. Y desde el 91 hasta el 2000 di clases en Alto de Chabón de Historia del Arte. O sea que mis relaciones profesionales son longevas. Claro, muy bien, me encanta, como debe de ser. Y si tuvieras que explicarle a una persona que no está en el mundo de las artes, que no necesariamente está expuesta a términos como curaduría, ¿cómo explicarías qué es la curaduría del arte? La curaduría de arte es como cualquier otra curaduría, porque ahora ya está curaduría de comida y de música y todo. Mira, el término per se viene del latín curare, que significa cuidar. Yo siempre hablo de lo curatorial más que de la curaduría, sino es como más el trabajo con lo curatorial que la curaduría per se como un acto, pero es el trabajo de cuidar colecciones, obras de arte, artistas, tanto en su presentación pública como en su mantenimiento. Es lograr mantener la dignidad de algo, mantener el sentido íntegro de algo. O sea, si tú haces una exposición, toda exposición es un planteamiento ideológico. Si tú haces una exposición que se ve descuidada, que se ve una cosa mal puesta, inmediatamente tú estás degradando al artista, a la obra, etc. Una exposición, un reflejo al 100% de cómo es el artista y cómo se maneja. Exacto. Y si yo, como curadora, hago una exposición que presente mal a ese artista, entonces inmediatamente también estoy no solamente haciéndome daño yo como profesional, sino también al artista. Por lo mismo, tiene que ver con lo de cuidar. Claro. El curador es el que cuida, el que organiza exposiciones, el que selecciona qué va y qué no va. Es una figura muy polémica porque lo que era en el siglo XIX el crítico, ahora lo es el curador, que esa figura de que el que todo lo puede. Aunque no es verdad, las cuotas de poder de los curadores en nuestras sociedades
tercermundistas son muy limitadas. No te digo uno que esté en Berlín o uno que esté en Londres, pero en nuestros países de América, de la América que va desde México hasta la Patagonia. La América de verdad. De la América de verdad, de la que va desde México hasta la Patagonia. Esta profesión es una profesión de mucha dedicación, de un apostolado. Yo sinceramente creo que los primeros años de mi carrera fueron un apostolado que me lo gocé, como ustedes no se pueden imaginar, porque yo también decidí que yo iba a ir a todas partes. Yo decidí que yo iba a viajar a donde hubiera un evento de arte, yo iba a ir. Pero eso para mí, en definitiva, es una de las cosas que forman tu visión y tu forma de curar esa visión que tienes, porque... bueno, se dice, no sé si estás de acuerdo, creo que sí, que es muy influenciado en tu práctica el hecho de que eres, que viviste en Cuba y esa visión de cómo ves el arte como caribeño y definitivamente hay mucha influencia en todos esos viajes, en tu forma de curar, en tu práctica. Sí, cada viaje es un pedacito más de bloques de construcción de tu personalidad y de tu forma de ser profesional, obviamente. Cada viaje, cada interacción, estar aquí con ustedes, conversando con ustedes, esto también me le da otro nivel a lo que son las capas de la profesionalidad. Sin embargo, tú tienes razón en algo que creo que es fundamental. Así como hay artistas con los que yo trabajo, que yo recientemente inauguré una exposición de Mario Dávalos que yo curé, que no se sienten representativos del Caribe, yo sí entiendo que el Caribe es una categoría cultural. 100%. Y como tal lo he experimentado. Y lo he experimentado profundamente con artistas de Trinidad y Tobago y de Aruba que quizás están muy lejos, no tienen ninguna forma de comunicarse y están hablando el mismo idioma. De repente, y no es un idioma que está determinado por la lengua, sino un idioma que está determinado por la experiencia y por las artes. Definitivamente. Entonces, claro. Yo sí me defino caribeña y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con mi formación en Cuba, obviamente porque tuve un acceso al pensamiento caribeño que no se tenía en ese momento, desde Nicolás Guillén hasta Frantz Fanon, Edouard Glissant, Derek Walcott, Maricé Conde, esa gente no se leían en el otro Caribe. Aquí se leían y en Puerto Rico, pero en el otro Caribe Sara, no se leían. Aclárale a las personas que nos escuchan o nos ves, ¿a qué te refieres con el otro Caribe? Bueno, yo hablo, generalmente cuando hablo del Caribe, hablo de ese espacio cultural, como le dice Luis Felipe Rodríguez, que es un espacio cultural que incluye no solo el Caribe insular, sino también el Istmo y el Caribe continental, el Gran Caribe, pero también la diáspora, porque en Legazpi hay Caribe, porque en Manhattan, en el Bronx, hay Caribe, claro. Sí. Porque en Hialeah hay Caribe. En Hialeah. Hialeah es Caribe. El sitio más remoto. Sí, porque por Dios, no, allá abajo, en Ushuaia hay Caribe. Yo no sé si ustedes saben que hay una comunidad de dominicanos muy importante en Ushuaia. Muy importante. No, nunca me lo hubiese imaginado. Muy importante, diría yo que unos 20, unos 30, una cosa así, en Ushuaia. Digo, no sé cuántos hay, pero sé que son los dueños de los car wash. Se dieron cuenta que había mucho polvo por ahí. Exacto. Pues saludos por allá. Y de los salones de belleza. Y son una población muy importante. Conocí a varios cuando estuve en Ushuaia y todavía no me recupero de la alegría de escuchar una I mal puesta. Claro, en Ushuaia. En Ushuaia. Allí. Allí. Una pregunta. Evidentemente, cuando uno emigra, uno estudia, uno vive fuera del país, uno se queda con cosas. ¿Cómo marcó esa etapa de tu vida en Cuba en todo lo que tú haces hoy en día? Bueno, mira, de muchas maneras, como dije ahorita, también verlo desde el punto de vista de mi formación profesional fue fundamental. Yo tuve de los mejores profesores que jamás pasaron por esa universidad, yo agradezco muchísimo, pero también
había una parte ideológica que yo creo que era fundamental en ese momento, que hoy en día la pongo muy en duda, pero que en ese momento tenía una importancia, el pensar en la colectividad, en la justicia, en la equidad. No es que pongo en duda eso, sino que pongo en duda que lo pensaba en ese lugar, en ese momento. Entonces, creo que el mundo ha cambiado mucho, pero en ese momento yo aprendí a pensar en colectivo. Yo me di cuenta que si yo hacía cualquier acción que yo hacía iba a afectar por lo menos a las 5 personas que estaban alrededor mío. Entonces, eso me lo fomentó donde yo vivía en el momento que vivía. Estamos hablando de 1973, 1978. O sea que te podrás imaginar que no es la Cuba de hoy ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que ese pensamiento en colectivo, esa intención siempre de que haya justicia, de que haya cierta equidad, de que haya... Eso nació ahí y nunca me ha dejado. Yo no sé si es una virtud o es una condena que llevo el resto de mi vida, porque todavía las injusticias, todo me afecta de una manera increíble. Pero de Cuba se me quedó mucho eso. Y no sé bailar, o sea que no puedo decirte, no te puedo decir que aprendí a bailar casino, ni nada de eso, no. O sea, yo quizás la conciencia colectiva, pero aquello del paso de baile... Pues a mí me parece una virtud fabulosa, porque definitivamente habiendo tantos críticos, tantos curadores, todo el mundo necesita su sello insignia. Y yo creo que en el paso del tiempo, uno de tus sellos insignias es ese respeto y ese enaltecer de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, Sara, eres la persona perfecta para... eres la persona perfecta para muchas cosas. Pero vamos a establecer aquí la diferencia entre gestionar y curar. Gestionar el arte y curar el arte. Eso es algo que definitivamente yo sé, porque lo escucho, que la gente no la entiende la diferencia, y eres la persona perfecta para explicarlo. Mira, cada día esas dos parcelas de la acción cultural son más porosas y están mezclándose cada vez más, precisamente por la falta de personal especializado que puede establecer como un eslabón de mediación en todo el sistema del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que se supone que curar es un ejercicio de poner en valor, dar sentido al arte, ya sea en exposiciones, en libros, en lo que sea, en producción de textos, etc. Que la gestión es algo más de carácter más logístico y que tiene que ver con una estructura, una especie de organigrama cultural donde tú sepas dónde va todo lo que está alrededor y cómo organizarlo. Sin embargo, cada día más se hace necesario tener las habilidades del curador para poder gestionar y la del gestor para poder curar. ¿Por qué? Pongo cualquier ejemplo. El ejemplo de que no se puede plantear ni concebir una exposición si tú no tienes claros quiénes van a jugar papeles importantes, qué roles van a jugar, cómo van a funcionar ahí, qué poder de decisión van a tener, cómo remuneras ese trabajo, etc. Entonces, eso es gestión. Pero el que gesta, el que sabe también a la hora de, por ejemplo, establecer remuneraciones, no sé, un artista, los honorarios de un artista por participar en una exposición, tiene que entender que ese es el trabajo del artista, hacer obra de arte. Porque a nadie se le ocurre invitar a Juan Luis Guerra a un concierto y decirle, no, él se sabe esa canción, él lo va a cantar, no le vamos a pagar. Eso la sabe, eso es de él. Claro. Y eso es un tema tan delicado en este país. El saber remunerar, el saber ponerle el valor a las cosas. El valor. Y eso es algo que definitivamente se riega, o sea, se ve en todas las ramas de las artes. Sí. Aquí el ponerle precio a una cosa es una batalla del día a día. Porque tenemos una relación donde hemos satanizado. Miren, nuestros padres tienen la culpa. La mía y sus abuelos tienen la culpa. Satanizaron el dinero tanto que a uno le da vergüenza cobrar. Uno tiene ese complejo de la meretriz de que está cobrando por placer. Entonces,
Claro, porque nos gusta nuestro trabajo. Exacto. Entonces, hay que un poco quitarle esa aura terrible al dinero porque con eso es que nosotros vivimos. Claro. Claro. O sea, Y los sin dinero no se puede vivir. No se puede Uno quiere o no vivir. quiere, claro. Y ojalá que todos los artistas dominicanos vivan del arte. A mí me Pero pasa... claro, es el sueño. A mí me pasa, y yo lo he hablado con Miguelina también, de que a mí me pasa que hago un trabajo o me piden un trabajo y yo ni siquiera sé cómo cobrarlo. O sea, no es solamente que me da vergüenza cobrarlo, sino que no sé. Evidentemente, en la era del internet, yo sé que ese trabajo es remunerado fuera, pero yo lo traigo aquí a la realidad dominicana y yo digo, pero es que yo siento que a la gente no le va a pasar por la mente que eso se paga por eso. O que cuesta lo que cuesta. Sí, pero ya quita el cuesta lo que cuesta. Vamos a empezar con que cobrarlo. Porque hay que pagarlo. Con cobrarlo. Te cuento una cosa que yo hice una vez. Una persona que aprecio me dijo, mira, tenemos una señora que quieren unas conferencias y unas cosas sobre arte. Y yo estaba en un sabático que me cogí ahí. Yo dije, perfecto, yo les doy las conferencias. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo cobro por eso? Y dije, bueno, todas estas señoras tienen personal trainers. ¿Cuánto le pagan la hora al personal trainer? Más que desarrollar los bíceps, yo le desarrollo el cerebro. Exacto. Así que esto realmente tiene un costo un poquitico más elevado. Porque el bíceps se mantiene flexionando. El cerebro hay que mantenerlo, Hay que moverlo. actuarlo. Claro. Hay que Totalmente. tenerlo actuando. Entonces, esa fue mi referencia. Yo dije, un personal trainer cobra tanto la hora. Óyeme, ¿por qué? Yo decía, porque ¿cómo yo cobro eso? Claro. No nos podemos llevar de las universidades, porque las universidades pagan Imposible. 3 pesos. Claro. No importa cuál sea tu formación. De hecho, yo aquí siempre que puedo le digo a un profesor o a un docente, siempre le alabo la labor que hacen, porque aquí el que es maestro es una labor del corazón. Totalmente. Porque aquí eso no es remunerado como se debe. De hecho, para mí los maestros son las personas que más deberían ganar, no importa la Totalmente. materia que enseñen. Totalmente. De hecho, eso lo hablábamos con María Amalia. Tú sabes que María Amalia es pedagoga, María Amalia Claro. León, la presidenta del Centro León. Y una de las cosas que hablábamos era de que cuando uno es maestro, cuando uno lleva eso en la sangre, porque eso es una cosa que se lleva en el ADN y que uno lo actúa, para no decir que hace el performance de serlo todo el tiempo en la vida, hasta en los sueños. Eso es una cosa que tú no te la puedes quitar. Y por encima de tu salud mental y tu salud física, tú sigues dando clases. Sí. Te dicen, no, mira, nada más una clase a la semana. Una clasecita. Una clasecita a la semana. Y yo, no, es el mismo, son 2 grupos diferentes, pero es la misma clase. Ah, no, la clase tiene que ser diferente, con ejemplos diferentes, con tareas diferentes. Claro. Entonces, Enfocado al grupo. porque ese es el ejercicio de la pedagogía cuando se busca multiplicar el conocimiento. Sí, claro, cuando se tienen las metas bien trazadas. Sí. Y sabemos lo que queremos lograr. Sara, cuéntame de tu labor institucional. ¿Qué has aprendido trabajando en instituciones como el Museo de Arte Moderno o el Centro León? Mira, yo tengo 3 ejes fundamentales de mi vida profesional, que son el Museo de Arte Moderno, Altos de Chabón y el Centro León. En los 3, con mucho tiempo de trabajo. En los 3 he aprendido cosas completamente diferentes. En el Museo de Arte Moderno, yo aprendí a no escarmentar. O sea, porque si me resignaba a que me dijeran que no iba nunca a hacer las cosas. En Chabón aprendí a enseñar. Aprendí a enseñar y aprendí a escuchar. Y cometí muchísimos errores que tú no, o sea, los cuentos darían para los bloopers de fin de año. Yo puedo venir y hacer Un especial. Tú puedes hacer tus cuentos, no importa. pero es que Son bien recibidos. Cosas así terribles, como una vez mandé unas invitaciones a una exposición de Félix Beltrán, el diseñador gráfico. Repartí como 300 invitaciones con unos mensajeros y me di cuenta después que los sobres estaban vacíos, que las invitaciones estaban fuera. Genial. Pero- Ese fuera yo tranquilamente en la vida. Sí. Bueno, cosas así. Pero Chabón me dio una sistematicidad y me enseñó a amar más la enseñanza. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, Mario fue alumno mío, Rita Indiana Hernández fue alumno mío, Ian Víctor fue alumno mío. Yo tengo una cantidad de alumnos que hoy, y no menciono los de Unive, que también fueron muy importantes,
que hoy son mis amigos y que tienen más o menos un set de muebles en su cabecita bastante bien estructurado y organizado. Ahora, el Centro León, yo diría que me adoptó, porque no hay otra forma de decirlo, en un momento donde yo necesitaba mucha estructura y mucho rigor. Yo acababa de pasar 4 años siendo directora de un museo, aprendiendo sobre la marcha, porque yo tenía 32 años cuando comencé a ser directora del museo, y aprendiendo sobre la marcha, y yo era mi propia jefa, y yo era mi propia todo, y aunque había aprendido a archivar muy bien y a llevar 2 o 3 tablas de Excel, no se llamaban Excel en ese momento, era Quicken, de Quicken, ahí saltó la cédula saltó. Aquí hay mucha gente que se ha sentado y ha dicho, bueno, a mí me ha caído la cédula aquí. Entonces, pero en el Centro León aprendí lo que era la metodología del trabajo curatorial, porque eso no se aprende en escuela. Eso no se aprende en escuela. Eso se aprende con la praxis. Eso se aprende en la práctica. Se aprende el rigor y eso sumado a las cosas que tú vas aprendiendo en tu vida con papi, mami y tus hermanos, yo creo que fueron moldeándome lo que soy hoy como persona y como profesional, y que una cosa no se puede desvincular de la otra. No se puede desvincular de la otra. Además hay que poner, hay un dicho que dice, put your mouth where, como que pon tu boca donde, no sé, donde dijiste las palabras, una cosa así. No se puede traicionar lo que dices. Claro. Y, por ejemplo, yo tengo años diciendo, no, que el trabajo curatorial es colectivo. Yo decidí en un momento determinado, yo no firmo una sola curaduría más sola. No la firmo. Pero yo no estoy haciéndole ningún bien a nadie. Y siempre tengo o que trabajar con otra persona del centro o contratar otra persona que me acompañe. Entonces, eso no solamente aligera mi carga, sino que le otorga a cualquier proyecto otra visión, otra visión que no la mía, y me saca de mis casillas. O sea, no, porque lo queramos o no, uno se va un poco acostumbrando a ciertas ideas con la edad. Claro. Y eso de trabajar en colectividad es algo que aplicas en cualquier exposición, en cualquier tipo de trabajo, ¿o es algo que depende mucho de lo que se vaya a tratar la exposición? Bueno, en la práctica depende mucho, pero yo trato de que todo, o sea, cuando comenzamos a trabajar en el proyecto de Mario, por ejemplo, yo dije, yo esto nada más ahora mismo lo puedo trabajar con Orlando Isaac, que Orlando Isaac es el genio de la lámpara. O sea, es capaz de hacer posible cosas que yo creía que no. Entonces, yo dije, yo esto no lo hago sola. Y hay otro equipo de gente que también trabajan con nosotros. Yo no creo que ninguna profesión en este momento, a menos que no sea la redacción de tu autobiografía, es íntima y personal. Todo es colectivo. Y aparte de que todo es como todo es colectivo, ¿en qué momento, si te ha tocado tomar la decisión, no lo sé, decides dónde, qué proyecto merece ser visibilizado, cuál quizás no necesita tanto, no sería así, sería como a qué proyecto tú le vas a dedicar tu tiempo, qué proyecto yo quiero trabajar o cuál no? No, porque no quiero decir que no lo merece, porque todos los proyectos quizás merecen visibilidad. Lo que pasa es dónde tú decides, cómo tú decides dónde poner tu tiempo. ¿En qué momento y en qué lugar? ¿No? Sí, claro. Tú sabes que eso es una pregunta muy importante, porque muchas veces los curadores, que hay curadores que dicen que son independientes, pero todos dependemos de algo o de alguien, generalmente los curadores tenemos decisiones que están por encima de nosotros, ¿ok? Y que van a establecer una cierta línea de trabajo de una institución o de una feria o de una bienal o lo que sea. Es un acto de balance, como malabarismo. Es un poco de establecer, nosotros balanceamos lo que son las intenciones de la institución o de los sponsors, las aspiraciones de la propia institución, las necesidades culturales de los públicos
y hasta el deseo ferviente de los sponsors de aparecer en todos los proyectos. Y que si es uno blockbuster, mejor. Claro. Todo el mundo quisiera tener en la exposición de Oscar de la Renta Claro. 17 veces más, que Claro. fue un blockbuster gigantesco. Sin embargo, ahí entramos nosotros a jugar en la razón. Nosotros somos un poco los que manejamos la razón. También hay que tener un balance en los contenidos. Hay que tener un balance en los contenidos. Hay que tener un balance en qué tipo de exposiciones tú tienes y haces. Generalmente lo que va a pasar es que los curadores que somos parte de una institución dejamos de lado los proyectos personales y asumimos los institucionales porque vida no nos da. Pero en este momento donde yo estoy, ya uno trata de retomar lo que son los proyectos personales. Estoy haciendo, comenzando a finalizar un libro. ¿Se puede decir eso? Sí, claro. Comenzando la última parte. Claro. Un libro sobre los 90 y los 2000 en el arte del Caribe. Wow, maravilloso. Entonces, un poco así anecdótico. Claro. Sí, porque esa soy yo no puedo hablar de otra manera, yo no puedo meterme en esas infinitas retahílas de neologismos y cosas, yo no puedo. Entonces, sí hay decisiones que hay que tomar a veces en contra de lo que tú quieres. Si yo te soy sincera, yo vi con mucho escepticismo, es la palabra, la exposición de Oscar de la Renta al principio. ¿Por qué? Cuando María Amalia nos comienza las conversaciones con Oscar de la Renta en el 2009, que él va a la exposición de Fernando Peña de Filló, que está en el Centro León, y dice, yo quiero hacer algo aquí. Ahí yo, como soy una encarnizada amante del arte contemporáneo, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me voy a meter en esto? O sea, que yo le voy a decir a mis partners allá afuera que yo estoy curando una exposición de fashion. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, y no es que no me guste el fashion, pero claro. de ahí a curarla. Claro, de ahí, claro. De ahí a curarla. Ahora, cuando cualquier proyecto que uno se meta con el corazón abierto, la mente limpia y la mejor voluntad, uno termina entendiendo otras vías de comunicar eso. Por ejemplo, esto no era una exposición de un diseñador, esto era una exposición de una persona que hizo de lo dominicano propio lo dominicano universal. Así mismo. Un tipo que era transnacional, un tipo que era filántropo, un tipo que hizo 52 perfumes en su vida, que además era un especialista en plantas, se sabía los nombres científicos de todas las plantas y tenía uno de los libros más espectaculares, de una de las botánicas más espectaculares, una mujer del siglo XVII, holandesa, Mary Sibylla Merian, en su haber, que ese libro se lo regaló a Hugo Tolentino y ellos y Micaela nos los prestó para la exposición. Entonces, tú te pones a pensar y tú dices, esta es una exposición de un tigre que pensaba. Un tipo que pensaba en su país, que él hacía esas comidas en Nueva York y sentaba a la Graham del Washington Post y no sé, a Marcio Peña, de República Dominicana, un diseñador que estaba siendo emergente, y sentaba a Bernardo Vega, entonces ahí se daban capacidades y vínculos que tú no te podías imaginar. De ahí salían cosas, el networking, las redes. Él es el genio y el genio primigenio de las redes. Él estableció redes. ¿Y cómo se establecen redes? Tú te pones a pensar. Él lo decidió hacer alrededor de una mesa de comida. Una mesa de comida donde el protocolo era establecer vínculos. Entonces, y de comida sabrosa y de bella vajilla. De hecho, eso es una forma, para mí, es establecer conexiones de Oscar, de establecer relaciones. Yo lo veo incluso como una forma de curaduría también, porque eso es parte de elegir qué conversación yo quiero que surja y qué personas yo tengo que buscar para que esa conversación se dé. De hecho, hay una frase muy bonita, la leí en un libro, no me acuerdo dónde, pero era respecto a que cuando curas, creas cultura. Y los curadores, aparte de que obviamente tienen criterio de
de cosas técnicas y tienen contexto histórico y tienen pues toda la información necesaria para que se vea bonito. Y coherente. Eso es. La exposición no es bonita. Tiene que ser coherente. Yo quería Y llegar tiene que ahí contar una también. historia. Yo quería llegar ahí porque tú sabes muy bien que aquí hay mucha gente, y me voy a incluir ahí hasta hace pocos años, de que ni siquiera saben que eso existe, la curaduría. Claro. La gente va a los museos y cree que pusieron unos cuadros Que lo ahí, engancharon ahí, y ya, según. y no saben el trabajo que hay detrás. Pero para mí, si puedo hacer hasta un paralelismo, el curador es hasta un guionista. Sí. Si lo llevamos a una producción, por ejemplo, de teatro, es un guionista, quizá el gestor es el productor. Entonces, Exacto. pero cuando tú vas a una exposición, te cuenta una historia. Tú no vas simplemente a ver un cuadro, tú estás viendo todo un trabajo de un curador que hizo un trabajo de un research para saber qué se va a poner ahí y por qué se está poniendo ahí. Por eso yo afano tanto con que la gente cuando llega a un museo, o cuando la gente se va de viaje o va al interior, dice, ay, si tengo que ir a un museo, voy a ir al museo tal porque ese es famoso. Y yo, ok, pero tú vas a llegar sin saber nada del museo, no vas a entender nada. Con Tú un vas a guía. llegar, claro, y vas a salir huyendo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Llega a un museo y dice, bueno, está lindo, ok, ya no podemos ir. Bueno, yo voy a hacer una anécdota y no me da vergüenza porque para nada, de todo se aprende. Con Miguelina yo aprendí algo. Yo le decía a Miguelina, es que yo, por ejemplo, la primera vez que fui al MoMA, yo me quería morir. Porque es que el MoMA es eterno, es muy grande. O sea, hacer el MoMA en 4 horas, eso es una hazaña. Que no está concebido para eso. Pero eso yo lo aprendí de Miguelina. Cuando Miguelina me lo dijo, yo, pero ven Yo no lo acá. tenía que ver completo. Pero ¿y por qué es que yo me hice esa hazaña de ver el MoMA en un día? ¿Para Pero qué? obviamente las últimas salas yo estaba así como, ok, seguimos. Y de eso se aprende también. Entonces, gracias, amiga. No, mira, hay un término italiano que a mí me gusta mucho, que también lo aprendí los otros días, tratando de describir algo, y se llama espresatura. Espresatura es algo que es como una finura que cuando tú ves el resultado, tú no te das cuenta del trabajo que costó. Wow, qué bonito. Espresatura Me gusta es ese término. eso, de que tú dices, todo el mundo dice, pero yo puedo hacer una posición. Bueno, pero mira, hago colgar unos cuadros ya. O sea, ¿por qué? Porque no se ve lo de atrás. Y eso es la gran virtud y la gran condena de los proyectos curatoriales, los proyectos positivos y los proyectos institucionales en general. O sea, una tarde de carnaval en el Centro León, en tanto y en cuanto tú tienes que establecer contacto con las comunidades, establecer qué es lo que va a ir, cómo va a ir, cuál es el orden, cuál es la seguridad que tiene que ir, porque hay gente de la familia. ¿Qué información tú le vas a dar a la gente para que sepan quién es el personaje y por dónde es? No es solamente pararse a beberse una cerveza y a ver las cosas pasar. No. Entonces, todo lo que hay detrás de eso No se ve. no se ve. No sé. Una labor Y esa titánica. es la expresatura. Los héroes anónimos. Y quiero aprovechar este tema para... esto no estaba en el guión, pero... Ay, Dios. Yo el lunes fui a El Prado en las Calles, que es una exposición que está en la zona colonial, donde el propósito es acercar obras del Museo del Prado a la gente, ponerla en espacios públicos. Y lo traigo a colación porque yo ese día, en la visita guiada, que me la hizo nuestra querida Sara, a mí se me volaba la cabeza una y otra vez. Yo le hacía a ella, yo no sé si tú te dabas cuenta que yo te decía de que... Yo le hacía de que, wow, estoy en shock. Porque, ¿qué pasa? Nuestra zona colonial, obviamente con la llegada de los españoles se construyó y los nombres de la calle tienen su razón de ser, todas tienen una historia. Y el Centro León traer todas estas obras, cuando deciden ponerla en las calles, como dice su nombre, El Prado en las Calles, han hecho una labor fabulosa para contar una historia. Entonces, Sara, cuéntanos por qué cada obra está en cada lugar. Porque cuando... Es que yo quiero que tú lo digas, pero cuando a mí Sara explicaba por qué cada obra estaba en cada lugar y por qué hacía sentido, era como, cónchole, es que así es que debe estar presentado el arte en todo momento. Es que el contexto Eso iba, determina. contexto. Ajá. El contexto es el que da la coherencia de la que tú Totalmente. hablabas ahorita. Realmente, yo ahí también me acompañé de mi querido Orlando Isaac, porque es que se necesita también una mente así de ágil para establecer esos vínculos. Nosotros estuvimos trabajando en el Prado toda una buena semana con Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, y nos abrían el Prado de noche a las Wow. 9:30 de la noche. Qué privilegio. No, es un privilegio
gigantesco. Y nosotros andábamos y veíamos, nos conocíamos. Si el MoMA te dio trabajo, nunca va. Yo nunca he visto el Prado completo. Imposible. No. Yo nunca he ¿Cómo? visto el Prado completo y he estado 7 veces ahí, Sí. quién sabe si más. Pero bueno, íbamos todas esas noches, imagínate, a las 2 de la mañana no hay nadie Claro, en el no. Prado y nosotros ahí y veíamos las obras y todo eso. Y ahí vamos pensando, mira, esta obra se vería súper bien. Y cuando estábamos frente a las meninas decíamos, o sea, las damas, la calle Las Damas iría muy bien con las meninas. Wow. ¿Me ¿Por qué? entiendes? Claro. Porque es que las meninas, tú dices, las meninas no era la infanta Margarita, las meninas eran los que cuidaban a Ajá, la infanta a la infanta Margarita. Entonces, y las damas eran las damas que acompañaban a Isabel de Toledo. Ujú. Entonces yo decía, eso está ahí. Por ejemplo, ahí está el colegio Santa Clara. Hablamos con Sor Silvia Bautista y le dijimos, mira, hay una pieza de Santa Clara expulsando a los infieles con la Eucaristía, que la Eucaristía parece representada en una llama y eso, esa es perfecta, ya perfecta, y se la pusimos ahí. Por ejemplo, en Cacao Experience, hay un cuadro de Zurbarán, que es un bodegón precioso. El tercer cacharro, porque se llama así, bodegón con cacharros. El tercer O sea, cacharro, mucho bicuí. Sí, mucho bicuí. Era lo que ellos le llamaban un búcaro, que era donde traían, que esa palabra se usaba mucho aquí antes, pero ya se ha dejado de usar. Que era una vasija de barro donde traían el chocolate de las Américas. Claro. Nunca dijeron de dónde, sino de las Américas. Y no solamente eso, sino que ese cacharro que estaba ahí generó por siglo XVIII y XIX una cosa que se llamaba bucarofagia, que lo leí en un artículo, se los voy a mandar, que era que las mujeres de sociedad que recibían eso se iban comiendo el barro y el barro les ocasionaba aparentemente una congestión que no la dejaba respirar bien y se ponían pálidas y eso aumentaba su belleza. Además de que aparentemente daba cierto subidón, no sabría Claro. decir de qué tipo. De porque la era náusea, tierra, será, del asco de comer tierra. Pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, Y también... eso está en cacao. O sea, Claro, el o sea, cacao está tiene, perfectamente claro, el pensado. contexto. Todo pensado, Y contexto. igual que en trampolín, hay 2 tapices de Goya, 2 estudios para tapices de Goya, uno de los niños jugando a la guerra y otro de los niños inflando vejiga. Había uno que se llamaba El Columpio, que lo teníamos ahí, pero niños jugando a la guerra, pensamos que era una relación más inmediata con lo que está pasando ahora. Porque no se trata de hablar necesariamente de la historia de Jesucristo, de la historia de la Virgen María, de los niños de Goya, sino de hablar de este momento a partir Claro. de referencias, Ajá. esas referencias universales Totalmente. que es ese fondo del Prado. O sea, no es necesariamente traer el pasado al presente, sino una manera de interrogar el presente desde obras del pasado. Mirando al Cuando pasado. tú ves el descendimiento de la Virgen que está en el arzobispado, el descendimiento de Jesucristo, por supuesto, se llama descendimiento de Roger van der Weyden, que está en el arzobispado, tiene ese cuerpo de la Virgen así en transversal junto con el de Jesús. No estamos hablando de esa historia bíblica, estamos hablando de una persona que se sacrificó por una colectividad y del dolor de una madre y de la muerte y del castigo. Lo que pasa es que yo creo que esa traducción es muy difícil hacerla para una persona que constantemente no está expuesta a las artes. ¿A qué me refiero? Como bien dices, todas estas obras la gente las verá y dirá, son viejas. O sea, eso es historia vieja, sí, esas obras que están ahí en el Prado, pero cuando las traes a esos espacios públicos y haces esa conexión, eso lo que te invita es a pensarlas así, a pensar cómo yo me relaciono, yo hoy en el 2026 me puedo relacionar con esta obra, qué yo puedo ver en esta obra, o sea, qué mío puedo ver aquí y qué de esta obra puedo ver en mi realidad. Esa conversación es, lógicamente, la conversación que asumo los curadores quieren incentivar en la gente. Por ejemplo, con la fragua de Vulcano de Velázquez, es súper interesante porque está en la pared de la Dirección General de Mecenazgo, al lado de Saturno, de Goya. Pero tiene una cosa interesante, es una pieza que está hablando de un tema mitológico, pero que
cuando yo le hice, porque hicimos unos talleres con los Politur, la Policía Nacional, la Guardia Municipal, debo decir que el apoyo de Politur, de la Policía Nacional y de la Guardia Municipal ha sido impresionante. Me reconocen hasta en la sirena. Me dicen, ¡Bravo! Doña. No, ellos Eso son... merece un aplauso. Sí, Claro, yo qué les bueno. agradezco a todo el mundo que ha hecho eso posible. Pero dándole la visita a ellos, cuando nos paramos en la fragua de Vulcano, yo les dije, miren, ese señor que está ahí es el dios del sol, que como ustedes saben, sale por un lado y se acuesta por el otro lado. Y él en su periplo, andando por el mundo, vio que la esposa de este señor que estaba aquí forjando el hierro le estaba siendo infiel con otro señor al que le estaban haciendo la armadura. Es decir, Venus estaba con Marte y Vulcano, su esposo, le estaba haciéndole la armadura. Y este es el momento en que le dice, mira, Vulcano, tu esposa te es infiel. Y entonces inmediatamente comenzamos, y yo, ¿qué? Digo yo, mírale la cara. Y yo, sí. Y yo, eso es de la metamorfosis de Ovidio, eso es lejanísimo históricamente. Pero decirle, mira, eso es lo que pasa. ¿Qué decisión ustedes tomarían si ustedes le dicen eso? ¿Qué hizo él? Él mandó a construir una trampa y después le entró a los dioses. ¿Quién quedó mal parado? Él. Porque él sometió a su esposa a un tipo de violencia, independientemente de cuál fuera la razón, y salió mal parado él. Eso nos habla no solo de la mentira, también nos habla de las violencias, cualquiera que éstas sean. Y el Jardín de la Delicia, ni qué decirte, porque ahí hay de todo. Señor, el Jardín de las Delicias, esa obra, yo la vi, tuve el privilegio de verla en el Prado, pero de la forma que está colocada en el Prado, uno la ve desde lejos, porque no te permiten acercarte. Y hay como 200.000 personas frente a ti. Aparte de que hay 200.000 personas, la obra tiene 200.000 elementos que es súper difícil de reconocer. Y aquí uno dirá, porque hay 2 o 3 personas que ya me han preguntado si eran la obra original del Prado. Y yo le digo, amo. chicos, pero si ¿Cómo la así? gente aquí se puede robar la luz que alumbra la imagen, Imagínate tú. no, imagínense. Pero bueno, aunque son réplicas, aunque son fotografías, aquí poder tenerlas ahí en la calle te permite acercarte claro. de una forma que tú no te puedes acercar ni aunque vayas al apreciarla Prado en mejor y Madrid. más, claro. Yo con el Jardín de las Delicias me pude acercar de una forma que pude identificar elementos que yo no había visto no habías nunca. tenido. Porque la foto es de súper buena calidad. La impresión es maravillosa. Maravillosa, debemos decir, sí. Y de verdad que es una experiencia increíble. Increíble. Pero tú sabes que también eso trae a colación otra cuestión que tiene que ver con la originalidad, que es fundamental. O sea, nuestra generación, vuestra generación y mi generación anterior también ha tenido como una ansiedad por lo original, así como de estar en toda, es la ansiedad de no saber, el FOMO, todas esas cosas. Yo creo que esas son cosas que se pueden ir desmontando con este tipo de proyectos. Totalmente. Decirle, mira, o sea, que a lo mejor tú te crees que la Virgen de la Altagracia que tú ves en Higüey, en la Basílica, es la de verdad, la señora. la que te está- original. Que ya posó ahí. no, entonces hay que quitar un poco eso de la mente, de la originalidad, lo primero, la primera que hizo. Uno se termina cansándose. Uno termina exhausto de querer ser el primero, el más, el todo. No. ¿Y ese proyecto de dónde nació? O sea, ¿eso es algo que surge desde el Centro León? No. No, o eso es como si Es fuera un una especie proyecto que comenzó en el Museo del Prado en el Ok. 2011. La ciudad donde ellos visitaron 15 fue años. Santo Domingo. Ah, Fue en la verja perimetral del Parque Independencia. Y con otro tipo... Entonces, en 15 años cambia un mundo. Claro. Como forma de Y en este impresión país, y sobre todo. todo. Wow. Formas de impresión, calidades, todo. Entonces, para celebrar los 15 años, nosotros estamos celebrando los 15 años del Prado en la del calle. Prado en las en calles. su mismo lugar. Todo, me falta el bizcocho de Maravilloso. Nitín y esa cosa. Pero sí. ¿y se ha hecho en otro país? Uy, sí, se han hecho en casi toda América Latina Pero nosotros fuimos los primeros. Lo primero. Sí. Y miren, están aquí otra vez. y seremos los últimos. No, mentira, No. los últimos no. De Santo Domingo va para Punta Cana y después para San Francisco de Macorís, para las patronales. Wow. Y San después para Baní. Baní, para el aniversario del Centro Perello. ¿Hasta cuándo están?
Noviembre de este año. Súper. O sea, que vamos, sí. Imperdible, Y señores. cada ciudad tiene su cosa. Cada ciudad Su tiene particularidad, su particularidad. Aquí es que establece un diálogo muy afín con la ciudad. Definitivamente, porque cuando yo lo conocí en Santiago, que fue el primer lugar, porque está el Centro León, y fue una experiencia mucho más cercana con las obras. Pero yo dije, cuando la trajeron aquí a Santo Domingo, yo dije, ¿será que voy? Ya yo lo vi. Pero qué bueno que fui, porque fue una experiencia completamente distinta. Como dice Sara, fue una experiencia de el diálogo, no de la obra sola. Y en Punta Cana tendrá su personalidad también, porque es el contexto. Vuelvo a tu idea de la coherencia. Es el contexto el que dicta. Es el que te dicta, el que te dice qué tú vas a poner, qué puedes poner en Punta Cana. Porque se mantiene un núcleo de obras, pero hay obras nuevas siempre. Pero eso está genial. Primero porque el que quiera seguir visitando la exposición, si quiere ir a Punta Cana, va a ver también cosas, elementos nuevos. Pero también eso de que conecta más con el público del lugar donde se esté haciendo. Así es. Eso está genial. Y hay un pasaporte chulísimo Ay, también. sí, yo lo tengo. Como te entregan un pasaporte y vas poniéndole un sello a cada lugar que visitas. Wow. Incluye las ciudades, pero también incluye los centros que son parte de la exposición. Porque, por ejemplo, aquí en la... yo estoy explicando todo como que fui yo. Sí me gusta, sí me gusta. Empodérate. Todo como que fui yo. Empodérate. Hay varios centros que forman parte de la iniciativa. Entonces, Ajá. por ejemplo, en el Centro Cultural Taíno, Casada y Cordón, tenemos obras, pero también en el centro de España, de aquí en la zona colonial. Entonces, depende del lugar. depende del lugar a donde vas, te pueden poner un sellito. También hay otros sellos si participaste de una visita guiada. Está chulísimo. Pero mira, eso da justamente en el FOMO de la gente. En el FOMO, Exacto. claro. A mí me da encanta. FOMO ver el pasaporte medio lleno ya. Yo por eso no quise tener el pasaporte el lunes. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me lo iba a llenar de una vez. Ajá. No. Y quiero ir, mira, ¿tú sabes cómo quiero ir? Con mi mamá, con su andador, 92 años. Y Para despacito, y yo, mami, date rápido para allá hacia allá. Así es que quiero ir. Como que me dé ansia. Ajá. Claro. Para Eso está disfrutar, para sacar el chulísimo. jugo. Es que es maravilloso, de verdad. Una Eso está chulísimo. y el proyecto es muy lindo. Y la posibilidad de incluir artistas dominicanos por primera vez en ese proyecto también de arte contemporáneo en relación al Prado es para nosotros en el Centro León un gran logro. Una experiencia primero sin desperdicio y segundo sin comparación. Claro, sí, porque la exposición tiene distintos componentes. Entonces hay unas cuantas obras de unos artistas dominicanos. De hecho, las fotos fueron hechas por fotógrafos dominicanos que fueron al Museo del Prado a hacerlas. Eso Wow. fue cuando pernoctamos. Cuando le cerraron el Prado para usted. A las 2 de la mañana. Cuando nos salían los fantasmas. Ay, qué mi mamá, chulo, me mi mamá, encantan. no hay casi fantasma, ahí no hay Ay. fantasma. Mi mamá me preguntaba, ¿y las meninas salen? Yo siempre cuando yo era chiquita, yo quería que se me hiciera realidad la película Nacho en el museo. Ay, sí. Yo amaba esa se película, me movieran, encantaba. todo. Sí, que me salía el El dinosaurio. dinosaurio así. correteándote atrás y tú, Dios mío. Y Literal. Ben Stiller, era Ben Stiller. Ah. Sí, Ben Stiller, me encantaba. Ben Stiller, Sara, te tenemos unas preguntitas, Ay, así Dios. como rápidas, Sí. sin pensar mucho. Eso es imposible en mí. Yo lo sé, Yo soy una... yo cabilo al 100%, dale. ¿La haces tú o la hago yo? Dale, va una y una, vamos. ¿Un curador crea significado o los revela? Lo crea y lo revela. Ambas. Yo creo que un curador crea y revela y lo que crea en realidad es una forma de conocimiento. ¿Hago follow-ups o continúo? No como tú quieras. Porque, a ver, crea desde algo existente. Claro. Lógico. Sí, yo no Claro. puedo inventarme nada. Claro. No, claro. Sería muy poco ético. Y ahí entra a jugar parte la ética del curador. O sea, o del que practica lo curatorial. ¿Qué voy a decir yo de esto? ¿Cómo lo voy a decir? O sea, tú sabes que nosotros tuvimos una exposición hace poco se te fue la respuesta breve Sí, ya, por el no importa. drainage. Qué pena contigo. No. Pero Que lo siento por ti. hicimos una exposición de artistas, 5 artistas que habían fallecido en los últimos 7 años y una de las preguntas éticas que nos decían es cómo hablar por quien ya no está.
Cómo, aunque tú hayas sido muy amiga y muy cercana de esa persona, todo es especulativo. Sí. Cómo tú puedes trabajar con respeto a la memoria de una persona que tú querías mucho, Sí. que tú la asumiste como tuya, pero no es tuya y no está. Y por más que la comprendas y más que la conozcas, Tú no nunca eres va a ella. ser exactamente. Tú no eres ella. No. O él. Entonces, eso trae unos dilemas éticos que a veces son pasados por alto porque se cree, no va, pero vamos a hacerle una exposición. Pero no, mamita, es un dilema ético muy, muy, muy fuerte. O sea, yo no puedo crear de donde no hay. Yo tengo que conocer muy bien la trayectoria de Rosidalia García, por ejemplo, para hacer una exposición de ella. El lugar de la mujer en la sociedad de Santiago de los 60. Tengo que saber exactamente para ver de dónde yo voy y revelar entonces lo que ella significó para esa sociedad y lo que sigue significando. Ayudar a contar la historia. Por lo tanto, creando conocimiento. Claro. Sara, ¿el arte necesita acompañamiento o explicación? Se quedó muda. Yo diría que el arte no necesita ninguna de esas cosas. Quien consume o participa del arte, en algunos casos puede necesitar acompañamiento Sí, yo y en creo algunos casos puede necesitar de otro artilugio. Yo soy una persona que siempre necesito de acompañamiento, vea lo que vea. Yo soy historiadora del arte de profesión y tú sabes que insisten mucho en la antigüedad romana y griega y yo todo lo que he visto en Roma, todo lo que he visto en Grecia lo he visto acompañada porque creo que hay personas que dedican su vida al conocimiento y a la interpretación de eso, que lo que me hacen a mí es un favor compartiendo esto. Yo pienso exactamente igual. De hecho, hay veces que me he expuesto a esa incomodidad de déjame hacer esto por mí misma y tengo como una percepción inicial y después digo, ok, déjame buscar mi guía. Déjame buscar mi historiador, ok, No, que me explique. A mí, yo tuve un pleito grandísimo en Roma, saliendo del metro, porque mi sobrino y mi esposo y todo el mundo, bueno, vamos a buscar el guía. Y digo yo, ¿qué guía? Yo soy historiadora del arte. ¿Qué guía ustedes están hablando? Y me di cuenta, ese fue el momento que se me abrieron los ojos a mí. Y desde entonces... Claro, con mi pique. La galería, la Uffizi fue. Sí, la Uffizi. Palazzo Uffizi. Sí, el Uffizi que yo estaba, la mujer hablando. Entonces, este fraile que después se hizo a su esposa y comenzó a pintar. Y yo decía, Fra Filippo Lippi. Y ella decía, sí, Fra pero ella Filippo. sabe. Y mira. Claro, ella dirá, y esta pero además con visitante lo muy decía, culta. Ajá. No, ella lo que decía que era, ella sabía que yo lo decía con pique desde allá, porque lo voceaba Fra Como con Filippo frecura. Lippi. como con frecura. Como quien dice, no sé, Johnny Ventura, una cosa así, como que Fra Filippo Lippi, diga usted. Ay, Dios mío. Me encanta. Próxima pregunta. A ver. Una exposición que te transformó. The Short Century, una exposición que hizo Quienzor en el 2001 en el PS1. Es una exposición sobre la revolución y los movimientos culturales en África, finales del siglo XIX y del siglo XX. Y después la 11 documenta de Kassel, también hecha por Quienzor en Kassel, Alemania, que fue... Como yo le hice en la zona colonial. De esas cosas que después he visto mucho, pero que se me quedan así. Y otra que la vi en 1992 en Bogotá, que es Antiamérica, curada por Carolina Ponce de León, Rachel Weisz y Gerardo Mosquera, que fue la primera vez que yo oí la palabra curador en términos latinoamericanos. Entonces... En términos latinoamericanos, O sea, porque todo era un discurso latinoamericanista, el de los tres curadores, y lo hicieron con mucha intención. Y para mí en ese momento, todavía en el 92, el curador era una figura muy difusa. Todavía, y ellos me demostraron lo que era, esas tres fuerzas de la naturaleza, que son Carolina, Gerardo y Rachel. O sea que... Sara, dime un artista subestimado del Caribe. Justo Susana.
Justo Susana. Es un artista muy importante para el discurso de la pintura ingenua del Caribe. Creo que documentó de una forma magistral el contexto que le tocó vivir, el lugar, la Guerra de Abril, todo. Fue un artista maravilloso que lamentablemente se le ha dado muy poca difusión y se ha reconocido muy poco su impacto en el escenario cultural dominicano y del Caribe, pero eso va a tener un fin próximamente. Uy. No, eso no. No, Esos yo son mis primicia. deseos. Claro. Mis deseos. Deseos. No, Solo pero deseos. hay que hacer algo. Mis deseos son órdenes. Un libro imprescindible de arte. El puño invisible. El puño invisible que de conversamos Carlos al Granés, principio. De Carlos Granés. Apuntado, vayan a comprarlo. Una obra que te conmueva. El jardín de las delicias del Bosco. Bueno, que lo pueden ir a ver a la zona Claro. colonial. Una idea equivocada sobre la curaduría. Que curamos padeceres. Yo no curo nada. Yo no curo nada. Yo cuido. Que cuidamos mal, que curamos males. Que curamos la gota, el mal de espalda, un viento. Ay, Dios mío. Me encanta el ver la curaduría como cuidar. Sí. Me llevo eso del episodio. Un museo al que siempre quieres volver. El Museo de la Acrópolis en Atenas. Ah, sí. Es Sí. Yo no lo conozco, estoy loca por conocerlo. impresionante. Y En yo mi fui el bucket día list. que inauguró, por casualidad ¡Wow! de la vida. Qué privilegio. 2009, junio 22. Qué privilegio. Sí. ¿Qué legado te gustaría dejar? Las risitas. La risa. Sí. Me gustaría dejar el legado de la gracia. Yo no puedo decir de la expresatura porque a mí siempre se me nota el trabajo que he pasado. O sea que quisiera la integridad, el rigor y la honradez, que son los mismos, el mismo legado que me dejaron mis padres, que me dejan mis padres, porque mi mamá está ahí durita. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieran dedicar al arte en República Dominicana? ¿Al arte o a la curaduría? A ambas. Bueno, primero que es un camino que está lleno de escollos, como cualquier otro, que es una profesión como la de neurocirujano, que tú no vas a acertar al principio. Tienes que matar a 2 o 3 gente. Y mentira. Comentario político incorrecto. No importa, aquí se puede decir todo. Y no, más tú. pero creo que dedicarse al arte también requiere un compromiso, requiere una dedicación, requiere una pasión. La otra cosa que creo es que hay que pensar colectivamente siempre, así seas artista del pincel, tú perteneces a una sociedad, perteneces a un sistema. Hay un sistema que se llama Sistema Institución Arte, que tiene producción, distribución y consumo, donde hay una cantidad de elementos que se desligan de él, donde tú eres parte de ese sistema. Entonces hay que estar comprometido. Y otra cosa que no es a los artistas ni a los curadores, pero es algo que me da un miedo que se pierda en algún momento, y es el afecto. Hay que trabajar con amor y hay que trabajar con respeto. Eso es lo único. Nada más. Porque, miren, señores, si el talento viene solo, todas esas cosas, la emocionalidad, Claro. el compromiso, son músculos que hay que ejercitar. Sí. Y el respeto también. Son músculos que hay que ejercitar. Hay que ir a mucha terapia. Hay que hacer muchas cosas para uno conciliar el desbalance entre un mundo que no siempre te acompaña. Sí. Porque eso es algo que yo creo que tienen en común todas las personas del sector de la cultura y la creación, que generalmente, y no es solamente un pintor, ni un escultor, ni un artista, un cantante, un bailarín, lo que sea, generalmente la sociedad, el momento histórico no les acompaña en ese momento. Las personas pueden tener tecnología del siglo XXI y seguir teniendo parámetros estéticos del siglo XVII. O sea, eso es lo más importante, darse cuenta que eso no va a cambiar. Sí. No va a cambiar, tienes que aguantarte eso. Algo que te va a acompañar siempre. Sí. De hecho, hay múltiples ejemplos de múltiples artistas en la historia que estaban fuera de su época. Así es. Sí.
Generalmente todos están de alguna manera fuera de su época. Qué bonito. Bueno, Sara, gracias Sara, por muchísimas acompañarnos. gracias. Ay, yo quería darle una receta. Ay, pero dale. Ay, pero Mentira. dale, claro. Dale. Que nos faltó la cocina, pero eso... No, nos faltaron muchísimas Muchas cosas. De cosas. hecho, este episodio, este cierre de episodio, va a concluir yo haciéndote una formal invitación a que vuelvas. Por favor. Porque tenemos demasiados otros temas que conversar contigo. Así Voy que, a volver para el concurso de arte Eduardo León Jiménez en su edición número 29, Bienvenida dicho eres. está. que inaugura el 14 de mayo de este año. Fabuloso. No se 20 diga dicho más. y hecho está. Agendado desde ahora. Producción, ya saben. Me encanta. Rox. Pues gracias, Sara. Oíste, Rox.